El tema de la clase de hoy es Dorcas, Lidia y Febe. Ahora caemos al Nuevo Testamento. Estas mujeres, quizá usted no ha oído mucho de ellas predicar. Bueno, Dorcas sí, porque las iglesias, muchas de ellas, tienen Dorcas, que son algunas ayudas económicas. Ese ministerio de Dorcas viene porque eso era lo que ella hacía. Tenía un don de servicio y ayudaba a muchas personas que lo necesitaban con lo que ella aprendió. Entonces, hoy esta clase se va a concentrar en Dorcas, Lidia y Febe. Amén. Esas son las mujeres. Dorcas, Lidia y Febe. Dice en el primer punto, siempre haciendo buenas obras. Siempre haciendo buenas obras. Una de las cosas que nos han criticado a los evangélicos por mucho tiempo, ya ha cambiado más, de que nosotros nos acusaban de que nada más hablábamos de salvación, pero que no le poníamos asunto a las obras. Y las obras también son parte de la predicación del evangelio. Nosotros no somos salvos por las obras, pero hacemos obras porque somos salvos. O sea que no se puede por el temor, y especialmente este asunto viene de lo que fue la reforma. Martín Lutero atacó tanto a la salvación por obras que los cristianos llegaron a dejar de hacerla porque Martín se concentró en la fe. Y de hecho, Martín Lutero le llamó a la epístola de Santiago la epístola de paja, porque para él como que Santiago hablaba mucho de obras. Y el hombre se puede equivocar creyendo que se va a salvar por obras. Usted puede dar comida al que tiene hambre, ropa al que está desnudo, ayudar a cualquiera y perderse. Bueno, 1 Corintios 13 dice, si yo entrego todo lo que tengo para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, las obras no te salvan, pero al ser salvo, obligatoriamente tendrá que hacer buenas obras. Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, es la misma persona. Tabita es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Siempre en todas las iglesias hay personas, aunque todos debemos hacerlo, pero hay personas que se caracterizan por ese don de servicio. Siempre están chequeando a ver quién tiene una necesidad y hacen todo lo posible para suplírsela. Esta era Dorcas. Dice que abundaba en buenas obras y en limosna que hacía constantemente. Parece que también ella tenía una posición que le ayudaba, porque esas cosas que ella hacía, esos delantal y todo eso, en un tiempo donde era tan difícil la ropa, no es como ahora usted se mete a una reguera con 500 pesos y usted se trae una funda que usted casi no puede. Cantidad, ahora el que no anda bien vestido porque no quiere. Ahora si hay un comparón que le dice, voy para la plaza, qué sé yo qué, a los lugares caros. Pero usted se mete a esa tienda de paca y usted consigue ropa bonita y bueno, no nos detengamos mucho ahí. Lo que le quiero decir es que en aquel tiempo, oye, esas mujeres que trabajaban con púrpura, que también hay otra aquí, oye, Dorcas hacía delantales. Bregar con eso no era fácil, como materia prima difícil de trabajar.
lo que indica que posiblemente ya tenía una buena posición económica. Dice Santiago, a los ricos de este mundo mando a que no se apeguen a la riqueza, sino que sean ricos en buenas obras. Si usted le está pidiendo a Dios que le dé riqueza, lo felicito, no hay nada de malo. Pero agréguele, cuando me la dé, ayúdame a usarla para buenas obras. No para ego, no para humillar a los demás, para poder hacer buenas obras. Entonces esta mujer era una de esas. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Oiga, murió la mujer que hacía buenas obras, murió. Enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. No como hacen hoy en la funeraria, no a ese nivel, pero ellos la preparaban. La preparaban y luego la ponían en una sala para que los amigos, los familiares, ahí recibieran a todo el que le iba a llevar consuelo. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Oiga, le están diciendo a Pedro que no tarde, como que se parece mucho cuando a Cristo le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Pedro ahora, al frente de la iglesia, Cristo se lo dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, y ahí le asignó lo que fue la responsabilidad, por lo menos, en el primer periodo de la era cristiana, de dirigir la iglesia. No dije que era un papa tampoco, porque el papado surgió en el 315 en adelante, cuando Constantino, aquel edicto de tolerancia. Desde el siglo I hasta el siglo III, la iglesia no tenía nombre. Oigan eso, no crean ustedes que en el siglo I la iglesia se llamaba evangélica, ni pentecostal, ni adventista, nada de eso. La iglesia primitiva no tenía nombre. En Berea, la primera vez que le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. En Berea. Pero ellos no tenían un nombre como nosotros. Ya el nombre lo podemos explicar, el por qué somos pentecostales, por qué somos evangélicos. Todo eso se puede explicar y tiene sentido. Pero aquí, en el caso de los discípulos, están mandando a buscar a Pedro, porque él era el que estaba al frente de la iglesia. Le enviaron 2 hombres, le rogaron. El 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. ¿Quién estaba en la sala? Donde les rodearon todas las viudas. Oigan, ¿por qué que es importante sembrar? Ustedes han visto gente que se mueren y no aparece ni quien lo entierre. Pues son gente que no fueron gente que nunca ayudaron a nadie. Vivieron una vida egoístamente. Yo he visto entierros que dan pena. No es que uno necesite, después que usted se murió ya. Pero es triste usted ver un cementerio, una gente. Yo he visto entierros que yo le he pasado por el lado de la autopista Duarte, que nada más va el carro fúnebre y 2 carros atrás. Personas que no tienen a nadie casi que lo llore. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, se pagaba a los gritones. Esa gente que no tenía mucha familia, les pagaban a gente para que gritara. Y te voy a dar a ti tanto. ¿Por cuánto tú me gritas un día? Bueno, dame 100 denarios, dame 10. Ok, ya tú sabes, tú tienes que gritar hasta que enterremos el muerto. Sí, cuando murió la hija de Jairo, había muchísimos gritones ahí. Y Jesús lo mandó a todos para afuera, esos gritones.
Entonces aquí ponen en la sala, cuando llegan las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Yo no estoy muy seguro si ellos creían que Pedro podía resucitar a Dorcas. Yo no estoy muy seguro. Pero yo creo que el presentar todas esas cosas que ella hacía, era como una forma de demostrar. Saben que cuando la gente se muere, todo el mundo quiere hablar bien del que se murió. Puede ser un demonio. Y cuando se muere, ahí si era bueno. Casi no, todo el que se muere es bueno. Óyeme, ay, qué bueno era, Dios mío. Ya está en los brazos del Señor. Un demonio prendido en candela. Murió borracho, drogado. Pero en este caso, esta era una mujer que hacía buenas obras. Y hacía buenas obras porque era salva. Jairo. Amén. Antes de empezar, pastor, lo que pasa es que es difícil usted hablar en un velorio siendo cristiano. No sé si usted recuerda una vez, que creo que es la única vez que le he dicho que no a usted, que usted me dijo a mí que fuera a un sitio, no recuerdo quién fue que murió, a que fuera a dar la palabra. Y yo le dije así, mi pastor, yo no estoy preparado para eso. Porque es difícil. Y en ese tiempo, hace muchos años de eso, en ese tiempo verdaderamente no estaba preparado. Porque las palabras usted tiene que adecuarlas, buscar la palabra correcta, y usted no ofender a quien está allí, no decirle la verdad tan drástica. O sea, es difícil. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al tema que nos compete. Sí, pero antes de tú seguir ahí, yo necesito que la iglesia nos considere a los pastores. O sea, cuando a mí me invitan a un memorial de una persona que yo sé que no servía a Dios, nos están metiendo en una situación muy difícil. A mí me han invitado a memorial donde yo he tenido que tener un control tan grande para saber qué palabra digo. Cómo yo, porque toda esa gente quiere oír que usted diga, está ahora mismo disfrutando. Entonces, nosotros honestamente no podemos entrar ahí. Entonces yo les recomiendo que no me inviten. Pastor, mire, vaya a hacerle un memorial a mi hermano. Usted sabe que su hermano era lo que era. Entonces ir a hacer el memorial a ese hermano suyo. Yo ahora mismo no le hice memorial a mi mamá. Para cuando me le niegue a alguien, tener moral también, para que sepan que yo no creo mucho en eso. Yo creo que la persona murió, lo enterramos y ahí terminó. A partir de ahí se mueven muchas cosas espirituales que a veces afectan a las personas. El cristiano, y yo respeto a todo el que lo haga, y lo hemos hecho, pero el memorial es mi hermano de la hora santa católica. A los 9 días, un memorial. ¿Y sabe lo que dice la iglesia católica? Que el muerto dura 9 días en la casa y que en la hora santa es que se termina de ir. Por eso en los campos, cuando hacían la hora santa, era que a las mujeres le daba, como dicen en mi campo, el mal. ¿Saben lo que es el mal? Caían pataleando, había que ponerle ajo en los pies, ruda, fuetazo con un ramo, y se ponían duras como un machete en el suelo. Y muchas veces esos son demonios. Demonios, porque ellos se desesperan, porque ya di que se le fue definitivamente el muerto. No, el muerto se fue desde que expiró el hombre o la mujer. Se fue de aquí y entró a un lugar donde estará hasta el día del juicio. Todo lo que se haga a partir de ahí, eso es para complacer a la gente. Por eso no tiene ningún valor. Amén. Bien, volvemos al tema. Cuando hablamos de Dorcas, lo que resalta esta figura, esta mujer, son las obras. Y pareciera como que lo que lo lleva a ella
a tener favor o a tener esa manera de remuneración de parte de las personas que le conocen, fueran las obras. Y en parte sí, pero tenemos que poner las cosas en contexto. Porque hoy en día muchas personas, cristianas y no cristianas, utilizan las obras como un mecanismo de defensa para callar su conciencia. Saben que lo que hacen está mal, saben que la manera de hacer negocio no es la correcta, saben que lo que hacen delante de Dios no es correcto y saben que esa conciencia es lo que te dice lo que tú haces mal y lo que haces bien de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para buscar un mecanismo de defensa donde yo callo esa conciencia y me hago sentir bien yo mismo, yo lo que hago obras, o en su defecto lo que hacen hoy en día, yo creo una fundación, una institución donde todo el mundo me va a reconocer a mí porque yo soy una persona que hago buenas obras. Este no era el caso de esta mujer. Recuerden y recalco el punto que el pastor empezó a hablar. El cristiano no hace obras porque desea ser reconocido. El cristiano hace obra porque tiene una convicción y el Cristo vivir en su interior hace que usted dé de lo que usted ha recibido. El amor de Dios en usted provoca que las obras se manifiesten en usted. No es que yo hago las obras para que el pastor me reconozca o para que la gente vea que yo soy el que doy, el que siempre estoy atento. No, no se trata de eso. El que hace eso en esa actitud, lo que está es engañándose a sí mismo. Verdaderamente el que tiene a Cristo y hace obra no quiere ser reconocido. Escuche bien, no le gusta el reconocimiento. De hecho, no le gusta que vean o se den cuenta que él hizo obras. Y eso es bíblico. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha, ¿qué? No lo sepa tu izquierda. Que no haga sonar trompeta. Cuando haces algo, no estés queriendo lucirte para que la gente vea que tú lo estás haciendo. Esa no era la actitud de esta mujer. Esta mujer tenía un corazón así porque había conocido el amor de Cristo en ella. ¿A quién vino Cristo cuando vino a la tierra? A los desamparados, a los afligidos, a los enlutados, a los pobres. No los pobres económicamente, a los pobres en espíritu. Escuche bien, a los pobres en espíritu. Porque se ha querido como crear esa burbuja de que Cristo se hizo pobre, que Cristo era el más rico de todo. ¿Quién fue que creó todo? En Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que si Cristo dice ahora mismo se acabó todo, porque en Él es que subsisten. Él fue el creador, Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, cuando Cristo mora en usted, provoca que las obras, sin usted proponérsela, salgan de usted. Y eso era lo que sucedía con esta mujer. Ahora bien, cuando mandan a llamar a Pedro, y aquí voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con la fe. Porque no iban a mandar, pudieran mandar a llamar a cualquier otra persona. Porque Pedro no era el único líder en ese tiempo. A mi entender, y puedo equivocarme en este aspecto, usted puede creer o no. No recuerdo si el milagro de Eneas, pastor, Pedro cuando resucita a Eneas, fue antes de Dorcas o después. No recuerdo exactamente porque no entré en ese nivel de profundidad. Pero los milagros que venían haciendo la iglesia primitiva en ese tiempo eran sonoros en aquel momento. Recuerden que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, en la casa de Cornelio se arma una revolución. Porque ellos no entendían cómo aquellos hombres y mujeres habían recibido el Espíritu Santo no siendo judíos.
Entonces todo eso, esa noticia se iba propagando y propagando y propagando. El evangelio, la persecución de la iglesia primitiva, usted lo puede ver como que sucedió casualmente, no fue casual. Esa persecución fue provocada para que se expandiera el evangelio en todas las naciones. Por eso se expandió para todos los pueblos que existían en ese tiempo. Y salió Felipe, llegó a Samaria, hizo una revolución. Y Pablo cuando salió, nadie creía en él, todo el mundo le andaba corriendo a Pablo. Y ese no era el que perseguía a la iglesia, el que vivía cancelándolo. Tuvo que Bernabé, pastor, agarrar a Pablo por un brazo, parafraseando, y llevárselo allá a la iglesia y decir, miren, ese es Pablo. Él recibió a Cristo, él es de nosotros, porque lo querían matar ya. Porque no entendían ni creían en la conversión de Pablo. Ahora bien, estos hombres y estas mujeres mandan a llamar a Pedro, pero me llama la atención que la mujer la lavan, pero no la preparan como era la cultura para la sepultura, sino que la ponen ahí, dando a entender que había una esperanza de que Pedro cuando llegara orara y resucitara a esta mujer. Entonces la fe de aquellas personas, recuerden algo, la fe funciona o se manifiesta de diferentes maneras. Por la fe de alguien usted puede recibir un milagro y es bíblico. Cuando los 4 hombres llevaron al paralítico y lo bajaron delante de Jesús, Jesús ni miró al paralítico. Jesús miró para arriba y dijo, la fe de ellos, por la fe de ellos, a ti te digo, ahí fue que se dirigió al paralítico. Pero le dijo la fe de ellos. Aparentemente el paralítico seguro no tenía fe. Pero Jesús entendió que los 4 que lo trajeron, que abrieron el techo, que lo bajaron, esos eran los que tenían fe. Y por eso provocaron el milagro. Por ello se hizo. Entonces, estas personas provocaron el milagro de esta mujer. Una mujer amada en su ambiente, en su localidad. Una mujer que era brindada. En todos los barrios tenemos ese tipo de personas. Ya sea mujer o sea hombre. Hay una persona que siempre está atento a todo, que vive ayudando, que busca la ayuda para los más necesitados. Y esas personas son siempre queridas en el entorno. Entonces, cuando mandan a llamar a Pedro, yo entiendo que había una esperanza de que esta mujer recibiera un milagro en ese momento. Pastor. Eso es así. Tú decías hace un momento que por qué Pedro. Recuerda que desde el capítulo 2, 3 y 4 ya están ocurriendo los milagros de la sombra de Pedro. O sea, es como cuando usted dice, viene un predicador que Dios está usando en sanidad, voy para allá. O sea, lo de Pedro era algo extraordinario. ¿Sabes lo que tú ir caminando? Y como eran tanta gente, le colocan los enfermos por las calles donde él va. Y él no le ponía la mano, ni le ponía aceite, ni lo tumbaba a la fuerza. La sombra le iba cayendo a los enfermos, ellos se iban parando. Buen mensaje para hoy en día. Sí, ahora recuerden que Cristo dijo, de cierto os digo que el que cree en mí las obras que yo hago la hará y mayor. Y en Pedro se cumplió literalmente. Literalmente, porque nunca vimos en Cristo que se sanó un enfermo con la sombra de Cristo. Y sin embargo con Pedro, el hombre aquel que muchos lo acusan de que hombre de poca fe. Eso va a haber que analizarlo otra vez ese asunto, ese coro. Hombre de poca fe, óyeme, la sombra de Pedro. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con lo que se conoce de Pedro en toda la zona, es para que la fe se le aumente. Por eso la lavaron y la pusieron en la sala. Parece que ellos dijeron, mientras Pedro no venga, no se entierra. Mientras Pedro no venga, nosotros no perdemos la esperanza. Fíjense, en Hechos 9:40 dice, resucitada a la vida. Entonces, sacando a todos, eso les recuerda algo a ustedes, ¿verdad? La hija de Jairo. Eso es lo que se llama un alumno aprender de su maestro. Pedro, con todo y sus defectos, de ser iracundo, cometer errores, hablar sin pensar, ser reprendido por Cristo, incluso llegó Cristo a decirle Satanás. En un momento. Con todo y eso, al final terminó imitando a Cristo. Fíjense. Entonces Pedro, sacando a todos los que estaban ahí, mira, ahí se fue para afuera
las que estaban hablando, ay, me hacía los delantales. Ay, me hacía la ropita. Ay, ella era la que me hacía esto. Para afuera, le dijo Pedro. Ahora no es tiempo de estar hablando de trapo y de cosas. Es un asunto de, yo vine aquí a hacer un milagro. Entonces a todos los sacó. Entonces Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Wow. Y al ver a Pedro, se incorporó. Eso es grande. ¿Sabes lo que tú decís a un muerto? Levántate. Y que se levante. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Por qué dice llamando a los santos y a las viudas? Porque lo echó de ahí. Él dijo, ságanse todos. Cuando ocurrió el milagro, entonces le dijo, vengan ahora para que lo vean. Hay gente que hay que llamarlo ya cuando tú recibes lo que vas a recibir. Si lo llama antes, pueden estorbar lo que Dios va a hacer. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Oigan por qué es importante los milagros, las señales, las evidencias. El evangelio fue llamado a predicarse con evidencia. Cuando, miren, yo lo he vivido en experiencia propia en las predicaciones. Yo puedo estar en cualquier escenario y la parte que pone a la gente más a motivarse es cuando le testifico de algo que ha pasado en mi vida. Entonces, por eso Dios, sabiendo eso, a la iglesia le ha dado el poder para que ocurran. Miren, en aquella oración que hicieron los discípulos en Hechos, creo que capítulo 2 por ahí, cuando le prohibieron predicar, el Sanedrín le dijo, le ordenamos que no hablen en nombre de Cristo. Y ellos se fueron a un lugar donde tembló y oraron. Dios, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que podamos seguir predicando. Y dijo, y acompaña nuestra predicación con señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hay señales, cuando hay milagros, la gente termina creyendo. Por eso la iglesia hoy tiene que presentar milagros del siglo XXI. O sea, no es lo mismo una iglesia que constantemente está demostrando que se sanó aquel, que el otro recibió esto. El inconverso observa mucho eso. A un Dios de milagro. Miren lo que está diciendo ahí. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Le explico un poquito ahí. Este Pedro que nosotros vemos aquí, Dios tuvo que luchar mucho con él para sacarlo del prejuicio racial. Y yo creo que el Pedro visitara la casa de Simón, curtidor, indica que ya el hombre estaba siendo libre para lo que venía. Porque nosotros estamos en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 ocurre lo que fue Cornelio, un gentil soldado, lo manda a buscar para que le explique algo que le dijo un ángel que él no entendía. Pero ese hombre era gentil y para Pedro él era un perro. Pero este curtidor donde Pedro se quedó tenía un oficio que era algo sucio para un judío, inmundo. Eso indica cómo ya Dios viene tratando con Pedro, porque se quedó a dormir y de seguro que también cenó en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué era un curtidor? Era un hombre que trabajaba con los cueros de los animales.
Y ahí habían animales inmundos. Esos cueros, él lo cogía y lo desollinaba, lo preparaba. ¿Tú sabes que la tambora de qué? ¿De cuero de qué? ¿De chivo o de vaca? De chivo. ¿Cuál será el mejor cuero para tambora? Bueno, yo sé que la tambora está hecha en mi campo. Yo recuerdo que tendían esos cueros de vaca. Eso sí, usted le pasaba cerca a eso y usted tenía que taparse la nariz. Porque ellos cogían ese cuero de vaca y lo tendían en el sol. Y ahí duraba eso, cogiendo sol. Y cuando estaba bien seco, de ahí sacaban la tambora. Este señor, su trabajo era eso, bregar con cueros inmundos. Digo, estoy hablando de cuero de animales, ¿verdad? De chivo, de oveja, de vaca. No, porque me está mirando mucha gente en la transmisión. También entran inconversos. Entonces, ese trabajo lo hacía ¿qué? Inmundo. Inmundo. Sin embargo, Pedro en la casa de ese hombre inmundo se quedó allí. Se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Verdad? El que recibe el llamado a misionero, a ganar almas, Dios tiene que prepararle su mente y sacar todo prejuicio. Todo prejuicio. Y aún así Pedro más adelante, el prejuicio lo dominó. Muchos problemas tuvo porque es muy difícil sacarle el prejuicio a la gente. Y especialmente el prejuicio racial. Nosotros aquí hablamos de los haitianos. Y hay una cantidad de creyentes que no quieren saber de haitianos. Yo una vez estaba hablando con una hermana de la iglesia donde yo pertenecía. Y recuerdo que tocamos el tema en una clase de los haitianos. Y esa hermana me dijo en la clase ahí, pues pastor, mire, pues ahí sí me pierdo yo. Y le digo, Corina sabe que me está mirando quién es la hermana, ya partió con el Señor. Le digo, espérese, ¿qué me fue que usted dijo? Que para mí un haitiano no es gente. Y yo no quiero saber de esa gente. Y le expliqué la palabra, oye, en todos los lujos de detalle. No, pastor, entonces me mencionó a Peña Gómez. Y era diciendo, para ella no era una persona. Y usted se ríe, pero hay cantidad de gente que usted lo ve calladito por ahí. Pero le pasan a un haitiano por el lado y no lo saludan. Se fueron. Es para que ustedes entiendan, porque si nosotros hablamos de Pedro y de los gentiles, no entendemos bien, pero cuando nos vamos a la parte racial, en Estados Unidos, el norteamericano, el que habla inglesa, uno de nosotros para ellos es una basura. Y en todos los países con frontera, el que es más pobre, el que tiene mejor condición económica, ve al otro con prejuicio. Sin embargo, el evangelio es un nivel. Todos somos iguales. El alma del haitiano y el alma tuya son igualitas. Eso no es la piel que es morena o es blanca, hay cabello duro, cabello blandito, todo eso, naricita fina, nariz anchísima, todo eso es el cajón de afuera. Pero por dentro, todos tenemos un alma con el mismo valor. Y a Dios le dio mucho trabajo poder llevar a Pedro a entender eso. En la parte 2, después de aquí le doy la oportunidad a Jairo, y si ya alguien ahí quiere preguntar algo, la conversión de Lidia, una nueva creyente evangelista y anfitriona. Miren, Lidia es una mujer ejemplo por su capacidad de usar su casa para el reino. No todo el mundo está dispuesto a usar su casa para ganar alma. Esta mujer, dice aquí Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche.
Los que no tienen el material, aunque lo tengan, es 16:9 de Hechos. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, esto es Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Ustedes se dan cuenta? Es en todos los tiempos que las mujeres siempre tienen mejor recepción al evangelio que los hombres. Eran mujeres los que habían ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, síganme, 14, vendedora de púrpura. Esta sí no era inmundo el trabajo. Esta señora era una mujer pudiente de la ciudad. No sé si ustedes sabían, y yo lo he visto, en todos los ministerios, siempre Dios utiliza siempre algunas mujeres que están en eminencia y ayudan la obra de Dios. Son muchas mujeres que a través del tiempo han utilizado sus recursos para bendecir la obra del Señor. Esta señora vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice, adoraba a Dios. ¿Qué yo encuentro ahí también, hermano? Que el evangelio no es solo para gente de clase baja. Es un error que por mucho tiempo la iglesia cometió. Yo recuerdo que salíamos a predicar en mis primeros años en el evangelio y yo salía con un hermanito que salíamos a regar tratado y cuando veíamos un guachimán, le decía, ve, dale un tratado a ese guachimán. Y más adelante había una persona en un Mercedes-Benz parqueado y no se le daba el tratado. La gente fácilmente entraba a una casita de madera, pero no a una casa de millonario. El prejuicio de creernos que el millonario no necesita a Dios. No, yo a ese no le voy a predicar, porque ese me puede hablar mal, a veces lo que creen. Sin embargo, las personas con mucho dinero muchas veces tienen más necesidad espiritual que el que no tiene. Eso es un error. Entonces esta mujer, vendedora de púrpura de Tiatira, adoraba a Dios. Era una mujer que tenía buena posición, pero adoraba a Dios también. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, ¿qué era lo que esta mujer adoraba? O sea, antes de Pablo llegar ahí, algún conocimiento tenía ella y la llegada de Pablo terminó aclarándole, porque dice en otra parte que el Señor le abrió el entendimiento a Lidia de Tiatira y pudo comprender lo que Pablo estaba predicando. Amén. Apuntar ahí, pastor, los discípulos en ese tiempo, cuando Pablo hacía esos viajes misioneros y las personas que le acompañaban, cuando ellos llegaban a un pueblo o a una ciudad, lo primero que hacían era dirigirse a la sinagoga del pueblo, y allí ellos hacían una reunión y predicaban y exponían la palabra. Aparentemente en esta colonia no había una sinagoga como tal. Permíteme, escúchame, Jairo, es importante, tanto lo que están oyendo como muchos hermanos, explicarle lo de la sinagoga. O sea, los judíos en Jerusalén tenían un templo. Cuando se iban a la diáspora, que era lo exiliaban, el pueblo de Israel fue exiliado muchísimas veces. Cuando se iban a esas naciones que no eran Jerusalén, ellos para poder adorar a Dios,
construían sinagoga. Eso es como le pueden llamar los católicos aquí a las capillas, ¿verdad? Las zonas tienen iglesia, ¿verdad? Iglesia católica, pero en los campos tienen capillas donde nombran un presidente de asamblea y ese hace algunos oficios. Entonces la sinagoga venía siendo el lugar donde los judíos que estaban en esa ciudad se iban a reunir. Por eso el apóstol Pablo primero iba a donde ellos. Amén. Bien la explicación. Entonces, parece que en ese pueblo no había como tal una sinagoga o si lo traemos al tiempo de hoy, no había un templo establecido donde se reunían semanalmente o los días establecidos para hacer culto o adorar a Dios. Y refiriéndome, pastor, al caso de Pedro, volviendo un poquito atrás, hemos dicho en algunas ocasiones que la Biblia nunca intenta ocultar ni eliminar la condición del ser humano ni de sus protagonistas que tiene la Biblia. El caso de Pedro era un caso excepcional. ¿Por qué? Porque Pedro lo único que sabía era tirar anzuelo y tirar red. Pedro no sabía más nada. Pedro no tenía conocimiento de letra, de ley, de nada de eso. Pedro era un tipo, como lo llamamos comúnmente hoy, un bruto, un tosco, una persona que lo que sabía era buscar los cuartos para la familia, para que la familia comiera. Y si recordamos cómo Pedro conoce a Jesús, el personaje que llevó a Pedro, que fue su hermano, casi nadie lo menciona. Él fue donde Pedro dijo: Pedro, hemos conocido al maestro, ven para que le conozca. Pero lo que Pedro no se imaginaba era que ya el maestro lo conocía. Porque Pedro no abrió la boca y ya Jesús le estaba diciendo que él era Pedro, hijo de Jonás. Entonces, desde allí empieza una relación con Jesús tan estrecha que usted dirá: pero ¿por qué Pedro era tan intrépido? ¿Por qué Pedro era tan fresco? Si usted estudia la vida de Pedro, el único que respondía en todo era Pedro. El único que siempre estaba dispuesto era Pedro. Su temperamento. Había un carácter en Pedro que, aunque no era el más correcto, pero era el más atinado, servicial y el que Cristo buscaba en el ser humano. Por eso uno de los principales, que eran tres, era Pedro en el círculo de Jesús. No era que Jesús tenía favoritismo, sino que él entendía que esas tres personas, Pedro, Juan y Jacobo, eran las personas que realmente estaban alineadas a lo que él venía a traer y al propósito que él venía a establecer en la tierra. El evangelio de Cristo, el evangelio que él traía del cielo. Ahora bien, el carácter de Pedro es muy atacado hoy en día y muchas veces lo vemos como algo negativo. Por ejemplo, usted decía que la fe le faltó a Pedro. Yo digo no, Pedro tenía más fe que todito. Porque ¿quién en la historia, en la Biblia, hoy se conoce que caminó en el agua? Jesús y Pedro. Búsqueme otro. Que la fe pero caminó. Le dijo: maestro, si eres tú, dime que yo voy. Eso no es fe. Le dijo: si eres tú, dime que yo voy a ir. Y el hombre se tiró al mar. Sí, es importante analizar que Pedro no está tratando de exhibir una fe. No. Pedro tiene una duda porque él no sabe quién. Él dice: bueno, esto es un fantasma. Y la única forma de yo saber que no es un fantasma es si yo puedo hacer lo que él me dice. Y si él me responde, si me respondió y me dijo: sí, ven. Entonces Pedro se lanza al mar. Ahora bien, escúcheme bien. No era que él se tiró al mar en un mar que tenía una olita, había una tormenta. Y no es lo mismo que usted cuando dice voy porque ya me habló el maestro, me tiré, y usted verse en medio de la tormenta. Hay un mensaje ahí que no tenemos tiempo para explicarlo. Pero cuando Pedro desenfocó un poco la vista de Jesús, vio la tormenta. Y Pedro es humano. Le llegó la duda inmediatamente. Por eso Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero eso es un tema mucho más amplio que tenemos que... Pero lo que queremos establecer es el carácter y el cambio que hay
de un Pedro que no había recibido el poder, la capacitación del Espíritu Santo, a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Si usted ve las cartas de Pedro, no es el mismo Pedro que está en los evangelios. El mismo Pedro que entró al aposento alto, que estaban orando allí, esperando la orden de Cristo, quédense ahí hasta que no sean investidos por el Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo lo arropa, lo llena, ese hombre da un mensaje que ni los mejores oradores de la época pudieron dar. Con una elocuencia, un manejo, unas palabras escogidas, porque las personas que estaban allí no eran unos locos viejos. No, venían de la diáspora. Era todo el mundo. Escucha bien, todo el mundo estaba ahí. Y Pedro le está hablando a esa multitud. Entonces, ahí usted se da cuenta el poder que tiene cuando una persona está lleno, revestido del Espíritu Santo. Puede ser la persona más tosca. Y lo hemos visto en personas que han recibido milagros, que no sabían leer. Y Dios le enseña a leer. Personas que no saben hablar en público y Dios le da un manejo, una elocuencia. Yo era una persona que yo no podía hablar en público. Mi problema cuando yo me convertí era pensar cómo yo iba a hablar en público. Y no es que soy el mejor orador, pero no tengo miedo. El miedo escénico. Entonces, cuando vemos a Pedro, es un mensaje vivo en cada uno de nosotros, de que tenemos carácter, de que tenemos situaciones, de que tenemos prejuicios, pero todo eso debe de cambiar paulatinamente a medida que yo me voy llenando del Espíritu Santo. El problema está cuando yo no me dejo guiar del Espíritu Santo y por ende no estoy siendo capacitado ni llenado por el Espíritu Santo. Cuando yo quiero seguir en mi misma condición de carnar del mundo, de anhelar las cosas, abrazar las cosas que hasta el momento he vivido, cuando no las quiero soltar, entonces el Espíritu Santo me dice, no, pues quédate así como tú estás, que eso es lo que tú quieres. Pero cuando tú verdaderamente quieres cambiar, quieres servir a Cristo, quieres honrar, amar a Cristo, tú vas a ceder toda tu voluntad. Padre, lléname de ti, toma más de mí y dame más de ti. Esa es la oración. Por eso Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, un hombre intrépido, bruto, un hombre que no sabía de nada, fue uno de los más elocuentes de la época. Pastor. Amén. Dice Jennifer que por qué le dijo hombre de poca fe. En verdad sí, Cristo le tuvo que llamar la atención. Lo que no podemos es decir que él no tuvo fe. Cristo dijo poca. Y si Cristo lo dijo es porque le falló. Perdón, pastor, y de hecho es bíblico. La Biblia dice que a todos se nos dio una medida. Habla de una medida. Es decir, que todos tenemos fe. Ahora, otra cosa es, pastor, el don de fe, que es una capacitación del Espíritu Santo, no es lo mismo. Todos nosotros tenemos fe, una medida. Ahora bien, esa medida, el encargado de hacerla desarrollar, de hacerla crecer, es usted mismo. Si usted no la desarrolla, si no la fortalece, esa medida se queda igualita como se le entregaron. Ahora, otra cosa es el don de fe. Un don es un regalo que a usted le dan, que usted ni lo trabajó ni se lo ganó, para que me entienda. Y ese don entonces le da una capacitación a usted, que usted tiene una fe que va más allá de lo que otras personas pueden tener. Hay que tomar en cuenta que Pedro, al Pedro que Cristo le dice hombre de poca fe, no es el Pedro de aquí, de Dorca, es el Pedro que no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Es el Pedro que le cortó la oreja a un guardia. O sea, es al Pedro que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, por la poca fe que él tenía, se resolvió cuando dio su primer discurso en el aposento alto. A partir de ahí Pedro era una potencia. Un hombre que le dice a Ananías, entonces tú le has mentido al Espíritu Santo. Te muere ahora mismo y te van a enterrar. Pan, se murió. Y viene la mujer
¿Tú vendiste en cuánto? Ok, ¿en cuánto la vendieron? En tanto. Mira, ahora mismo sacaron a tu marido duro como un machete y se murió. Y ahora te mueres tú también por mentirle al Espíritu Santo. El paz se murió también. Ese no era el Pedro que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Ya No, este otro. y cuando los fariseos, pastor, lo enfrentan, le dicen, no prediquen en el nombre que ustedes predican. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Le voy a oír a ustedes. No, yo sé a quién yo conocí. Exacto. Y yo sé quién fue que me envió. Y siguieron predicando. Y juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios. Por eso es que nosotros le decimos que luche por tener el bautismo en el Espíritu Santo. No es lo mismo un creyente cuando es lleno del Espíritu Santo a cuando no está lleno. El creyente lleno del Espíritu Santo cambia totalmente. Es una potencia. ¿Usted ve esa gente que todavía le da vergüenza decir que son cristianos? Cantidad de gente que son cristianos en la iglesia, pero en la universidad no quieren decir que son cristianos. De hecho, hay muchísimos que caen en tentación por no declararse. Yo les recomiendo a todo el que es creyente, hable rápido. Usted comenzó nuevo en un trabajo, mujer, hombre, no importa, comenzó nuevo, inmediatamente, mire, yo soy un siervo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Ya usted lanzó una raya de pizarro. Pero usted llega ahí y haciendo ojo bonito y sierva. No, sierva no. Mira, y tú, y habla de todo y no le dice que es cristiana. Le está preparando el terreno para que le hagan de todo. Ahora, usted se identifica rápido. Allá donde yo trabajaba, una vez fue uno buscando, uno que anda por ahí todavía. Ese hombre está como alocado, un hombre, ¿no? Alguien se ha encontrado con él en la calle, porque él anda con una Biblia grande así. Y hola, Dios bendiga. Él se preparó para pedirle a los evangélicos, un señor mayor, él ya así. Y él fue allá al supermercado y se me apareció en el departamento. Hermano Tomás, Dios me le bendiga. Y yo digo, amén. Y ahí comenzó a hablarme del evangelio. Pero fue abajo que fue y dijo, ¿cuáles son los evangélicos aquí? Y le dijeron, bueno, el único evangélico aquí es allá arriba que trabaja. Pues el hombre tenía un relajo conmigo, todos los días iba a buscar cuarto. Y un día yo me estoy dando cuenta ya, el Espíritu me muestra que es un malicioso. Y se me apareció otra vez, hermano Tomás, Dios le bendiga. Y el día que yo no le quise dar, comenzó a amenazarme. Ay, no se apure, yo voy a investigar cuál es su pastor para ir a decirle lo que usted me hizo. Y yo ahí como que perdí un poquito la comunidad. Dije, mire, cogí el teléfono, estoy marcando, si en 5 minutos no se me desaparece de ahí, ahora mismo va a subir un guachimá para sacarlo de aquí. Pero después lo encuentro en el Morgan. Andamos nosotros visitando una hermana en el Morgan. Y lo encontramos atajando a todos los evangélicos pidiéndole cuarto. Y le digo yo, miren, ese hombre es un vividor. Hoy no nos cayó a pedra. Nosotros andábamos en una guaguita Nissan que yo tenía, me acompañaban varios hermanos. Yo tuve que correr, varón. Pastor, usted le estaba dañando el negocio. Recuerde la mujer que venía voceándole a Pablo y a compañía. Miren, a veces uno madura, ¿verdad? Pues yo no sé si lo hice bien, porque yo me sentí tan indignado, porque tenía una doñita, y ya la doñita sacando los chilitos de la cartera, una sierva. Digo, mire, no le dé nada, que ese hombre es un vividor. Ese hombre comenzó a buscar piedra, y yo salí en mi camionetica por ahí, y piedra en esa camioneta, dándole pedra a la camioneta. Y eso fue una experiencia que nosotros vivimos ese día. Sí. Gloria al nombre del Señor por siempre. Entonces, mis hermanos, ya aquí en la parte final, dice en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, dice aquí la iglesia de Filipo comienza, y su familia nos rogó diciendo, dice Lidia, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué ven ustedes ahí en esta mujer, en Lidia? Es una mujer que no solamente se convierte ella, sino que también convierte su casa. Porque hay gente que se convierte en ellos, pero ni convierte en la cartera, ni convierte en la casa, ni convierte en el vehículo.
No, solamente ellos se convierten. Cuando usted viene a Cristo, Ahora. tiene que convertir todo lo que usted tiene. Nosotros no tenemos nada, somos administradores de lo de Dios. Amén. Entonces por eso dice, entren a mi casa y oigan esto. Entonces, saliendo de la cárcel, ya esta parte no me da tiempo a contársela, pero fue cuando ellos cayeron presos, le dieron una paliza. Pablo y Sila oraron, el terremoto soltó las cadenas, fueron libres. Entonces, ¿quién los recibió? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Parte 3 terminamos, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, porque se nos estaba quedando Febe. No podemos dejar Febe fuera. Nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea, eso era como un municipio. Eso es como decir, por ejemplo, de San Francisco. Yo soy de un municipio llamado Castillo. Cencrea era como una zona de Corinto. Ahí también se levantó una iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Se le podrá decir a usted hoy que usted ha ayudado a muchos? Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted escuche el nombre Febe, que es con la que terminamos, piense en ese cristiano que siempre está dispuesto a ayudar a muchos. Y quiere decir que estas 3 mujeres de las que hemos hoy hablado, Dorcas, ¿quién más? Lidia, ¿y quién más? Y Febe, se conocen en la Biblia por su servicio a los santos. Dorcas, ya saben cómo hacía los pañales y todo eso para las viudas. Lidia su casa la dedicó para que se iniciara lo que hoy se conoce como la iglesia de los filipenses. Y Febe, como aquí vimos ya en la última parte, donde el apóstol manda que a la hermana Febe, diaconisa, ella ha ayudado a muchos. Esa es la clase de hoy, la parte más importante, que nos recuerden por nuestro servicio para ayudar a los demás. Que Dios le bendiga de una manera especial. Julio levantó la mano. Parece que tiene una pregunta. Ya se nos fue el tiempo, pues vamos a escucharla. Fue que el tiempo se nos fue. Amén, No amén. lo miramos. Míralo ahí, varón. El hermano Julio Soler. Amplifica. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. La pregunta es, para que analicen lo que le voy a decir. Cuando Pedro oró por la que estaba muerta, sí, por Dorcas, ¿qué operó en Pedro ahí? Yo estaba analizando mientras estaba sentado aquí, digo, en Pedro operó lo que le llaman el don de fe, porque parece que en estos tiempos en la iglesia el don de fe no está operando mucho, porque por el don de fe es que ocurren los milagros. Y el don de fe puede tenerlo quien está orando, pero en muchos casos también ocurre porque lo tiene la persona que recibe el milagro. Amén. Amén. En este caso era una muerta por la que Pedro estaba orando. Y ahí yo digo que ahí obtuvo el don de fe, porque Pedro oró creyendo que esa señora iba a volver a la vida. Pero Pedro ahí no tenía la mínima duda, pero él viene de Por eso mismo le estoy diciendo que ahí en él operó el don de fe. Recuerden que no es el Pedro del mar de Galilea ya, ni el Pedro del monte. Es un Pedro que está botando Espíritu Santo por los ojos y la cabeza. Amén. Y todo. Está lleno. Lo que dijo Jairo, que una cosa es tener fe y otra el don de fe. O sea que para que ocurran los milagros, tiene que estar ese don de fe actuando en nosotros.
O sea, por eso que es un poco escaso el don de fe, si se Sí, podría Julio, decir. pero déjeme decirle algo. Según 1 Corintios 12, que es donde habla de los dones, hay un don de fe y hay un don de milagros. O sea, se concatenan, se unen, pero lo que operó ahí fue el don de milagro, porque lo que sucedió fue un milagro. Ahora, Sí, porque él tiene fe. Pedro, él tiene fe. Pedro, como dice el pastor, Pedro ya no es el mismo. Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y recuerden que los dones son capacitaciones que del Espíritu. Algunos le da de más, como él quiere, a quien él quiere. A Pedro, por ejemplo, a Pablo se dice que tenía todos los dones. El don de fe, el don de milagro, el don de ciencia, don de sabiduría, don de lengua, don de interpretación de lengua. Todos los dones operaban en Pablo, perdón. Y en Pedro también operaron muchos dones, sobre todo el don de milagro. El don de fe, que obviamente fue capacitado una vez fue lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa, ya concluimos aquí, lo que pasa es que Pedro, recuerden señores, Pedro está operando en lo sobrenatural totalmente. Es un Pedro que ya ha recibido el Espíritu Santo, es un Pedro que está preso y un ángel lo saca con toda la puerta cerrada, ¿verdad? Resucita a la otra, él está en la sombra de Pedro, sana a los enfermos, él está en una dimensión tan fuerte que para él decirle a Dorca, levántate, eso era comerse un pan. O sea, para Pedro. Y lo mismo que dije, él ya había resucitado un muerto, a Eneas, recuerden. Claro. Llega un momento cuando usted está siendo tan usado por Dios, que usted está en lo sobrenatural, que usted oiga, yo le dije a ustedes, comenzando yo a predicar, en una atmósfera terrible, que le dije yo a ese viejito, Dios te da 20 años, y tenía 83. Y yo le dije eso. En ese momento no era yo, porque usted se mete a un nivel que usted no es usted. Dije, Dios te da 20 años. Y a los 20 años fui a esa iglesia y estaba vivo el viejito. A los 20 años se murió. Y en los Alcarrizos, en la iglesia que pastorea Dani, ahí de la Príncipe de Paz, ahora, le dije a una señora ya mayor, le dije yo, el año que viene tendrá su hijo. Porque me dijo Dani, el pastor que está ahí, ojalá me esté oyendo, me dijo que esa doña la llevó de mano. Mire, pastor, esta mujer no da hijos. Y eso era una campaña llena de gente. Y yo estaba en un momento eso, cuando tú estás así, tú no, óyeme, tú estás fuera de lo normal. Y yo le dije, el año que viene venga con el muchacho. Y al año siguiente, Dani que está ahí, el pastor de la Príncipe, vino con la mujer. Yo ni me acordaba de eso. Pastor, mire la mujer del año pasado. Y andaba con un niño en el brazo. Tú ves, cuando tú operas en lo sobrenatural para ti, Pedro estaba en un momento que para eso no fue nada para él. Digo, o sea, se va a levantar. Pues con lo que yo estoy viendo ahora, eso es nada, eso no es nada. José, terminamos contigo. Pastor, buenas noches, Dios bendiga. Dios Sí. bendiga, sí. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, ministros, que también debemos ver la coinonía que tenían las mujeres preparando el ambiente antes de que Pedro llegara, porque ellas estaban seguras de que quien iba a hacer el milagro era Pedro. ¿Cuáles Pero mujeres? las mujeres, la que dice aquí en el 39, las viudas llorando y mostrándole las túnicas a los vestidos. Eso es negativo, manito. Perdón. A esa la botaron de ahí. A esa la sacaron de ahí. Pero ellas prepararon el ambiente. No, para usted poder operar en el milagro. Hay un momento que hay personas que son preparadores del ambiente para usted operar en la fe. Permíteme, José. El texto sagrado hay que seguirlo como está ahí. A Pedro no le gustó el asunto. Si tú lo lees con mucho cuidado, te darás cuenta que cuando Pedro llega y le están enseñando paño y qué sé yo, que dice que la sacó a esa mujer. Y cuando hizo el milagro fue que le dijo, entren ahora. Porque ya Cristo lo había hecho. Cuando fue a resucitar la hija de Jairo, lo sacó también. O sea, en la parte que tú lo quieres decir, para nosotros es válido de que la gente prepare los ambientes. Eso está bien. Pero en ese momento, ese milagro no ocurrió. Dije, porque las viudas estaban enseñando pañales y cosas. Al contrario, Pedro lo sacó para entonces operar el milagro. Amén. Es que ya no fue el tiempo. Gloria a Dios. Dígale. Jairo, yo creo que a Julio, yo creo que tú no lo entendiste, porque lo que él quiso dejar dicho. Tú dijiste que Pedro, ahí operó el don de milagro. Pero yo tengo, a lo que a mí concierne, el don de milagro no puede operar si no hay fe.
¿Entiendes? Eso fue lo que Julio quiso Mire, dejar dicho. eso tenemos Yo no que, entendí a él. perdón, eso tenemos que establecer un estudio bíblico para que lo entendamos bien, que no tenemos el tiempo ahora. Si ustedes quieren, Sin fe es imposible. un día vamos a establecer un estudio bíblico de los dones para que ustedes entiendan bien cuál es la operación y el mover y cómo se manifiesta. Pero antes de despedirnos, señores, al mencionar a Pedro, recuerden, al mencionar a Pedro, estamos hablando de un ministerio apostólico. Un ministerio apostólico que Cristo lo deja para que haga lo que él hizo y mayor. O sea, no es cualquiera, es Pedro. Ahí mismo era Cristo prácticamente. Exactamente. O sea, ahí Pedro utilizó la autoridad delegada que le dejó Cristo. La usó a toda capacidad. Amén. Amén. Y cerramos con esto. Recuerda que cuando Cristo envía a los 70, ¿recuerdan? ¿Qué dice la Biblia? Que los envió. La palabra envió es que lo capacitó, les dio poder, porque en ese momento ellos no estaban llenos del Espíritu Santo todavía. Jesucristo lo capacitó a ellos y de allá para acá ellos vienen contentos. Los demonios se sujetan, los milagros. ¿Pero por qué? Porque Cristo lo envió. Vayan estudiando por ahí. Amén.